Me está cargando. Ya me cargó. ¿Ya? ¿Lo contestamos? Miren, la primera pregunta dice, cuántas vueltas al ciclo de Krebs da una molécula de glucosa? ¿Cuántas dices, Marco? ¿Cuatro? Tú dices cuatro, Suset. ¿Cuántas dices tú? Eh, sí, 4 creo. Pues, que creen que no es cierto. ¿O no? Acuérdense, una molécula de glucosa da dos vueltas. En realidad, da dos vueltas porque, a ver, hagan cuentas ustedes, la respuesta es dos, pero ¿por qué dos vueltas? Porque ustedes, vamos a ir como contestando para ir viendo. Eh, una glucosa da dos vueltas, más bien, por cada glucosa que entre, se van a dar dos vueltas. Si ustedes recuerdan, todo inicia en glucólisis. Entra una sola glucosa y ¿cuántos piruvatos crea en la primera fase? De una glucosa, ¿cuántos piruvatos Dos. salen? Ok, esos dos piruvatos crean dos ¿qué? ¿Cuál sería la siguiente reacción? Sería. Ay. No me acuerdo. A ver, deje pienso. No, no me sale la idea. ¿No? Sale ATP, ¿no? A ver, ¿sí? ¿Seguros? Déjenme ver. Les quiero poner el pizarrón para contestar esta. Era parecido al ATP, ¿no, maestra? No. No, a ver, ¿ARP? No. ¿qué sigue? No, están... no, esa no es la pregunta, vean. El primer paso, a ver, hagan cabeza. El primer paso, cuando la glucosa entra a nuestro cuerpo, ¿qué le pasa a la glucosa? ¿Se deshidrata o se hidrata? Bueno, ajá, ¿cómo se llama todo ese proceso? Se llama la deshidrogenasa o deshidratación, ¿no? Es, O- es, ah, sí, es el segundo paso. Esa es la deshidratación. aquí está nuestra célula y aquí está la glucosa. Vamos a ponerle una G de glucosa. Entra a nuestra célula. ¿Cómo se llama el proceso que va a pasar cuando entra a nuestra célula? El completo. ¿Cuál es el primer paso? ¿Deshidrogenasa activa? No, está más fácil. Glucólisis, ¿no? Van a Ah, descomponer al azúcar. A la glucosa la van a descomponer. O sea, una vez entrando a nuestra célula, una vez que entra la glucosa a nuestra célula, esa glucosa se va a deshacer, la van a deshacer. Ese proceso es la glucólisis, cuando acuérdense que glucólisis es rompimiento del azúcar, ¿no? Y luego, de ahí, ¿qué resulta? Una vez que ya acaba todo el proceso de glucólisis, ¿cuál es el resultado? ¿Qué sale de la glucólisis? el ATP. Aparte de ATP, ¿cuál es, Eh, cuál es la finalidad? ¿Acetil-CoA? ¿Cuál? ¿Acetil-CoA? No, El piruvato. piruvato. Crear piruvato. Crea dos de piruvato. ¿Estamos de acuerdo? Que son dos de piruvato. Ok, profe. Ok, vamos a ponerle abajo, piruvato. Estas son dos piruvato. Y esas piruvato, acuérdense que pueden tomar tres rutas. ¿Qué se puede hacer con el piruvato? ¿Qué tres caminos puede tomar el piruvato? ¿Quién se acuerda?
Una es la más fácil, la que vimos. Forma acetil-CoA, ¿no? Ajá. Una es la formación de dos moléculas, son dos piruvatos, por lo tanto forman dos moléculas de acetil-CoA, ¿no? Y la otra creo que era, si no mal recuerdo, el ácido cítrico, ¿no? No, El ciclo del ácido cítrico, ¿no? así se llama. Este sería el siguiente paso de de la CoA. Ah, ok. ¿Qué otra cosa se puede hacer con el piruvato? Tiene otros dos caminos. A esto se llama destino metabólico del piruvato. La láctica y la alcohólica, ¿no? Perfecto. Se puede volver dos lactatos o dos alcoholes, se llaman etanol, el alcohol que se forma, etanoles. Ok. La que nosotros vimos fue la primera. ¿Qué pasa con esas dos de acetil? ¿Pueden entrar a dónde? Al ciclo del ácido cítrico. Perfecto. Entran al ciclo de Krebs o ácido cítrico o tricarboxilo. Tiene muchos nombres. Ciclo de Krebs le vamos a poner. Si entran dos, ¿cuántas veces se puede hacer el ciclo? Por una glucosa que entró. 4, ¿no? Bueno, por los 4, ¿no? No, si tengo dos acetiles. Tengo dos Pues nada más moléculas. 2, ¿no? Sí. Entra una primero y hace todo el ciclo del ácido cítrico. Luego entra la otra y lo vuelve a hacer. Solo podemos hacer dos veces. La pregunta fue, chequen, ¿cuántas veces por una glucosa, dice la pregunta, dice, ¿cuántas vueltas puede dar el ciclo de Krebs por una molécula de glucosa? Entonces, ¿cuánta es la respuesta? 2. Dos. ¿Ok? Estas son preguntas que sí pueden venir en su examen, ¿ok? Entonces, chequen. La siguiente pregunta dice, ¿cuántas moléculas de NADH se generan en una vuelta de ciclo de Krebs? Pues 2, ¿no? Como la otra, ¿serían 2 o 4? ¿Qué dicen los demás? El ciclo de Krebs tiene 8 pasos, acuérdense. ¿No serían ¿Cuán- 38 ATP? Pero esa no fue la pregunta. Chequen cuál es la pregunta. ¿Cuántas moléculas de NADH, se generan en una vuelta del ciclo de Krebs? Les pongo el dibujo y me dicen ustedes cuántas. A ver cuántas moléculas de NAD en una vuelta. Ahí pueden ver el dibujo. Se ven 2, ¿no? ¿En dónde y en dónde? ¿En qué paso? Ah, bueno, ahí dice NAT, entonces ahí veo 2 líneas, entonces significan 2, ¿no? ¿En qué paso, Marco? Sería en la descarboxilación, Aquí hay una y luego ¿en dónde más? en la descarboxilación oxidativa del deshidrogenasa, ¿no? Aquí hay otra. ¿Dónde más? ¿Ves otra o Y nada hay más es otra en deshidrogenación, en el paso 8? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? serían 3. Acuérdense de lo que les están preguntando, ¿eh? Esa es una cosa muy importante, que ustedes sepan qué les están preguntando, porque así podemos saber la respuesta. Entonces, la pregunta dice, ¿cuántas moléculas de NAD genera una vuelta del ciclo de Krebs? Entonces, ¿cuántas Serían son? 3. Serían 3. Entonces, la respuesta, según esto, es 4, pero no está bien son 3. Nada más 3 moléculas de NAD se generan por un ciclo de Krebs. La pregunta 3, ya no las contestaron. La 3 dice, ¿cuántas moléculas de FAT se generan en una vuelta, en una sola vuelta del ciclo de Krebs? Se ve nota una en el ciclo que puso, ¿no? Solo una, sí. Entonces, la respuesta será, pues solo una.
Les están preguntando muy exacto, una vuelta. Si les preguntaran en total, ¿cuántas serían? ¿Cómo, Si yo te- perdón? si la pregunta fuera, ¿cuántas moléculas de FAD se generan en el ciclo de Krebs sin que te dijeran una sola vuelta? ¿Cuál sería tu? Solamente sería una. Y en el total del ciclo, Una, no, la ¿no? respuesta son dos. Ah, ok. Ahí son dos. Acuérdense que acabamos de decir que una glucosa da dos vueltas al ciclo de Krebs. Entonces, todo es doble. La pregunta 4. ¿Cuántas moléculas de GTP se generan en dos vueltas del ciclo de Krebs? ¿Podría poner otra vez en el mapa, por favor? Claro que sí. Se los pongo. Aquí está. ¿Ahí lo ven? Sí. ¿Cuántas moléculas en dos vueltas? GTP. Vanessa, ¿tú qué dices? ¿Cuántas? Esto es una vuelta. Esta es una vuelta. O sea, los productos que están aquí están por una vuelta. Pero te están preguntando, si diera dos vueltas el ciclo de Krebs, ¿cuántos GTP se crean? ¿No serían 76, maestra? Porque una vuelta serían 38. No, no son 38. Solo ciclo de Krebs. Estamos contando solo ciclo de Krebs. Marco Antonio, Serían dos, ¿no? serían Por cada, dos. por cada dos vueltas serían dos. Vanessa, creo que estás confundiendo con el total de ATPs que se crean durante todo el ciclo todo el ciclo respiratorio. Aquí nada más nos están preguntando por las moléculas del ciclo de Krebs, nada más lo que sucede en este. Dice, Marco Antonio tiene razón, solo se crean dos, porque una vuelta, si se dan cuenta, nada más crea una sola de estas. Si te están preguntando por dos vueltas, pues serían dos. Por eso, si yo te preguntara, en dos vueltas, ¿cuántos NATs hay? ¿Cuántos son? En una vuelta, aquí hay un NAT, aquí hay un NAT, y aquí nos marca la flecha que aquí hay otro NAT. Eso en una vuelta. En dos vueltas, ¿cuánto es? Son seis. Si en una dan, son tres NATs, en dos vueltas son 6 NATs. ¿Ok? Entonces, mi pregunta, la pregunta dice, ¿cuántos GTP se crean en dos vueltas? ¿Cuál es la respuesta, Marco? Serían dos GTPs por Dos cada GTP. dos vueltas. Dos vueltas, en dos vueltas, dos GTPs. Ok. La 5 dice, selecciona la enzima que lleva a cabo la conversión de succinato coenzima a succinato. ¿Se les ocurre alguna? ¿Cuál es la que pasa de succinil a succinato? Miren, El CoA, ¿no?
tú dices cuál, la succinil coenzima sintetasa Sí, ¿no? o cuál succinil coenzima deshidrogenasa. A ver, ¿me puedes repetir la pregunta? Porque me confundió. Ahí no se lee, está muy chiquita. Ah, no, se las pongo, perdón, ¿eh? Sí, Creo que no se veía. ¿Ahí la pueden ver? sí, profa. Dice, selecciona la enzima que lleva a cabo la conversión para que el succinil coenzima se convierte en succinato. La deshidrogenasa, ¿no? ¿Tú dices succinil deshidrogenasa o succinil coenzima deshidrogenasa? Eh, la primera. Tienen Es que nombres está bien muy confuso, complicados. tiene Sí, muchos nombres complicados. tienen nombres complicados. Veamos en el cuadro. ¿Dónde está la sustancia succinil coenzima? Aquí está la succinil coenzima. Dice que cuál es la que la vuelve succinato. O sea, cuál es la que la pasa a succinato. La enzima se llama succinil coenzima sintetasa. Así se llama. Ya sé que está complicado, pero son preguntas que sí pueden venir en sus exámenes. Entonces, la respuesta es succinil coenzima sintetasa. Es esta. ¿Ok? Es la succinil coenzima sintetasa. Luego, vamos a la 6. Dice, selecciona, este está más fácil, selecciona la enzima que lleva a cabo la conversión del oxaloacetato a citrato. Les pongo la imagen y ustedes me dicen, ¿cuál es la que convierte al oxaloacetato, la convierte a citrato? Con ver la imagen, ustedes deben saber cuál. Dice de oxaloacetato a citrato. ¿Cuál es? ¿Sería deshidrogenación? Ajá, pero la enzima, las enzimas son las que están en verde, bueno, en azul. ¿Sería Malato malato deshidrogenasa, ¿no? deshidrogenasa? No, eso es, miren, para que ustedes entiendan, de succinato, aquí está el nombre, nada más que está bien feo, succinilcoenzima, para convertirse en succinato, usó esta que está en medio de las dos. Entonces, si te dicen, ¿cuál es la que convierte al oxaloacetato en citrato? ¿Cuál sería? ¿Cuál está en medio de las dos? Citrato sintasa, ¿no? El citrato sintasa. Entonces, ay, perdón, ya me fui. Denme un segundo. Entonces, la respuesta sería citrato sintasa. Esta. La respuesta sería citrato sintetasa. Listo. Entonces, esa es la respuesta 6. Ahora, la pregunta es, enzima encargada, esta sí me la contestan ustedes. Enzima encargada de convertir el citrato a isocitrato. Chequen la pregunta. Enzima de convertir el citrato en isocitrato. Si yo les pongo el dibujo, ustedes díganme cuál es la que pasa de citrato a isocitrato. De citrato a isocitrato. Aconitasa, ¿no? La aconitasa. Ok. Entonces, nuestra respuesta es aconitasa. Esta. Ok. La 8. Permítanme un segundo.
enzima encargada de convertir al malato en oxaloacetato. De malato a oxaloacetato. Malato deshidrogenasa, ¿no? Malato deshidrogenasa. Ok. A ver, sí, la pregunta, ¿cuál sería la enzima que hidrató al fumarato? Sería el fumarato, no digo el otro. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es la enzima? A ver, viendo el dibujo. ¿Cuál es la enzima que hidrató al fumarato? La que le puso agua al fumarato. El malato, ¿no? No, O la fumarasa, ¿no? la fumarasa. Es la enzima que pasa de fumarato a malato. La hidrata, por eso el paso se llama hidratación. Porque la fumarasa le pone agua al fumarato y la vuelve malato. ¿Ok? Está medio complicado, pero necesito que, si yo les preguntara, ahora sí, ya, Vanessa, Ahora sí, maestra. ya, Vanessa, ¿cuántos ATPs hay en total en todo el proceso de ciclo respiratorio? 38. 38, ¿segura? ¿Hasta dónde es? En todo el proceso respiratorio. Ya contando glucólisis, piruvato, ciclo de Krebs y aquí cadena respiratoria. Aquí faltaría uno. ¿Cuántos son? ¿Son 38 o es diferente número? Es diferente, ¿no, maestra? Falta. No. ¿Cuál es? Ay, no me acuerdo, maestra. ¿Alguien se acuerda? ¿Sucede? 32, creo. 32, perfecto. Entonces, ese es el total completo, total contando todos los pasos, contando ya todos los pasos, son 32. Si no contáramos todos los pasos, serían 38, como bien lo dijo Vanessa. Entonces, aquí estamos hablando de todos los pasos. Para que ustedes lo entiendan, denme un segundo. Ay, no sé qué hice. Ujú. Aquí. Estábamos en esto. Decíamos, el primer paso, cuando la glucosa entra a nuestra célula, esta es una célula, está fea, pero ahí. Cuando la glucosa entra a nuestra célula, esta es una glucosa, ¿eh? Se llama glucólisis. Esta es la glucólisis. ¿Cuál es la finalidad de la glucólisis? ¿Qué va a crear? ¿Qué sustancia va a crear la descomposición del azúcar? ATP y otra sustancia. Va a formar cantidades de ATP. ¿Se acuerdan cuántos ATPs? ¿O no se acuerdan? 4 por cada glucosa, ¿no? O 2. No, se forman 10, pero, Ok. pero no usamos las 10 porque 2 se quedan aquí. ¿Se acuerdan? Que la glucólisis tiene una fase que se llama de gasto, ¿no? Y ahí gastamos 2 ATPs. Se forman 10, pero en realidad nosotros decimos
que nos quedamos con 8. Entonces, hagan sus cuentas. Aquí se forman 8. Luego, ¿qué sigue cuando acaba la glucólisis? ¿En qué se convierte ese azúcar? ¿En dos En moléculas NAT, de ¿no? qué? NAT. No, ¿2 moléculas de qué? Piruvato. De piruvato. Ok, ahí vamos 2 de piruvato. Piruvato. Luego, ya dijimos, puede tomar rutas, ¿no? Esas 2 moléculas de piruvato tienen caminos diferentes. Pueden crear 3 rutas. La primera es la del lactato. ¿Cuándo se elige la del lactato? Cuando tenemos calambres. Cuando, acuérdense que, sí puede ser, es cuando es energía muscular. Entonces, lactato es para energía para nuestros músculos, para el músculo en sí. Luego tenemos la ruta de la CoA o acetilcoenzima. ¿Ok? Y les demos la ruta del etanol, que esa no la hacemos nosotros, la hacen las bacterias para convertirse en alcohol. ¿Ok? Etanol. Nosotros vemos la del medio, la de la acetilcoenzima. ¿A dónde entra esta coenzima? ¿Cuál sería el siguiente paso? De la coenzima sería el ciclo del cítrico, ¿no? Ajá, el ácido cítrico, el ciclo de Krebs. Entonces, este sería el siguiente paso. Perdón, ciclo de Krebs. Que ya dijimos que se hace 2 veces el ciclo de por cada molécula de azúcar, por cada glucosa que entra, se hace 2 veces. ¿Por qué se hace 2 veces? Porque se crean 2 piruvatos. Por lo tanto, esos 2 piruvatos crean o 2 lactatos, o 2 acetiles, o 2 etanoles. O sea, hay 2 moléculas de lo que se cree, se crean 2. Y entonces decimos, primero, como se crearon 2 moléculas de coenzima, primero entra una y hace el ciclo, y luego entra la otra y hace otra vez el ciclo. Entonces, un ciclo de Krebs son 2 vueltas. Y aquí, ¿cuántos ATP se crearon en el ciclo completo de Krebs? ¿Cuántos son? 4, ¿no? No, en total. Total. Lo que dijo mi Mariana, compañera, ¿no? ¿cuántos son? Ciclo de Krebs. ¿Alguien recuerda? Suset, ¿tú recuerdas? No, no recuerdo. Lo que Son había dicho mi compañera, ¿no? No, aquí son 24. Ah, ok. 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 Entonces, hagan su cuenta. 8 más 24. 8 más 24. ¿Cuántos son? 32. 32. Ajá. Y aquí, cuando se hizo piruvato, se crearon 6. Ok. Entonces, 32 más 6. ¿Cuántos son? 38. 38. Esos 38 entraron al último paso. ¿Cómo se llama el último paso? ¿Se acuerda alguno? ¿Cómo se llama el último paso? Ya vimos glucólisis, ya vimos ciclo de Krebs. Y el último paso, Cadena transportadora de electrones. cadena transportadora de electrones.
Ok, en ese último paso se van a desgastar algunos ATPs. Ya no va a haber 38 ATPs. Se desgastan, se usan. Acuérdense que tenemos un sistema parecido al de las plantas con fotosistemas. En eso no se llaman fotosistemas, se llaman complejos. ¿Ok? Que van a usar esos, van a quemar los NADs y los FADs y los van a usar. Y una vez acabando esto, ¿cuántos quedan? Ya no son 38. ¿Cuántos son? El resultado final. Ya lo vimos. Son 32 ATPs. Ese es el resultado final. Pasan de ser 38 a ser 32. ¿Ok? ¿Más o menos claro o no claro? Pues sigue siendo un poco redadizo, pero más o menos claro. ¿Más o menos claro? ¿Usted preguntas? Vanessa. Vanessa, ¿tienes alguna duda? Entonces, cuando son 32, ya es cuando ya está todo completo, hasta Sí, la ya, cadena ahí ya se acabó el transportadora. proceso. Ajá, y el 38 es hasta el ciclo de Krebs, Ujú, ¿sí? Ah, ok, sí, no, entonces sí, perfecto. todo claro. Sí, ya sí entendí que sí entendías, pero estabas confundida en el número, en dónde iba ese Sí, número. maestra. Si se dan cuenta, cada proceso tiene un número de ATPs que nos dan. Miren, en el primer proceso, glucólisis, nos dieron 10, pero se quedaron 2 ahí. Por lo tanto, son 8 los que se crean solo en ese paso. Exclusivamente en ese paso se crean 8. En el siguiente paso se crean 6, en el de convertir el piruvato a tomar una ruta. Aquí, en este proceso, en el segundo proceso, se crean 6. En el siguiente, solo ciclo de Krebs, si solo te preguntara ciclo de Krebs, quitando los demás procesos, ¿cuántos son? Si quito, Vanessa, si quito los demás procesos. ¿Serían 24? Ajá, solo en ciclo de Krebs, sin contar lo demás. Sí, serían 24. Serían 24. Y ya contando todos los procesos, todos, la glucólisis, la conversión de piruvato, el ciclo de Krebs y la cadena transportadora, que es el paso final, pues serían 32. ¿Ok? Entonces, aquí va a depender de qué sea la pregunta. Por eso me importa que lean muy bien lo que les pregunten, porque de acuerdo a lo que les pregunten va a ser una respuesta diferente. ¿Qué tal que yo te hubiera preguntado cuántos ATP se dan en glucólisis? Ya, ¿Serían 8? serían 8, exactamente. Entonces, dependiendo de lo que te pregunten, por eso las preguntas son así de complejas. Si se dan cuenta, hasta te dicen, te especifican en la pregunta, en las que leímos, de en una vuelta, en 2 vueltas, porque así son de específicas las respuestas. Porque si yo te digo, en una vuelta me vas a decir una cosa, pero si te digo en 2 vueltas es un número diferente, de acuerdo a, pues, a lo que queramos contar, ¿ok? Esto va a venir en el examen de hoy, bueno, en el que van a contestar mañana, porque pocas veces los he visto contestarlos el mismo día. Estudien este cacho, está ahí la presentación, ¿ok? Va a ser un poquito más complicado este examen, que no nos vamos a ver 2 semanas y quiero que se les quede muy bien. Entonces, estudienlo, tienen tiempo, pueden hacerlo mañana en la tarde y tener tiempo de estudiar. Esta pregunta también es clave. ¿En dónde se lleva a cabo cada proceso? Sabemos que se llevan a cabo en diferentes lugares. Entonces, si me preguntan dónde se lleva a cabo la glucólisis, el primer paso, en el citoplasma de la célula. Sabemos que aquí está la célula, entra la glucosa y aquí mismo la deshacen. Aquí ocurre glucólisis en el citoplasma. Pero una vez que la deshacen y se convierte en piruvato, el resto ocurrirá dentro de nuestras mitocondrias.
¿ok? Ocurren en lugares diferentes de la mitocondria. ¿Ustedes recuerdan cómo se llama? ¿Dónde ocurre cada proceso? Ciclo de Krebs. ¿En qué parte de la mitocondria? Esta es la mitocondria. Si yo les dijera, ¿dónde ocurre el ciclo de Krebs? ¿En qué parte? ¿Qué me dirían? Maestro, ¿no sería en el espacio intermembrana? No. Esa es la cadena de En transportación. el ribosoma, ¿no? O en el retículo endoplasmático, ¿no? No, En la matriz mitocondrial. muy bien, Suset. El paso de ciclo de Krebs aquí ocurre. Ambas ocurren en la mitocondria, pero uno ocurre aquí adentro, porque aquí hay sustancias, ahí puede llevarse a cabo, ahí están todas las enzimas, la fumarasa, todas las que vimos que que se usan para el ciclo de Krebs, están aquí, por lo tanto, aquí se tiene que llevar a cabo el ciclo de Krebs en la matriz. Pero la cadena transportadora de electrones se lleva a cabo aquí en el espacio intermembrana. Es el lugar, ahí se lleva a cabo la cadena transportadora de electrones. ¿Ok? Bien. Algo más quería decirles. Esta pregunta es de fotosíntesis. Es que me acuerdo de dos preguntas que acabo de ver. La primera pregunta, ¿cuáles son los productos de la fase luminosa? ¿Qué se produce en la fase luminosa? Les pongo el dibujo y ustedes me dicen qué se produce. Se produce NAD y NADP, ¿o no? Y ATP y NADP, ¿no? Ajá, perfecto. Se producen NAD y ATP. Y otra cosa más que no es producto para la planta, es para nosotros. ¿Qué más? Oxígeno. Oxígeno. Perfecto. Entonces, esa es en fase luminosa. Y si yo te preguntara, ¿y en la fase oscura cuáles son los productos finales? En la siguiente fase, en la oscura. Dióxido de carbono, ¿no? No, eso se usa. ¿Qué se produce al final? ¿Cuál es la finalidad de la fase oscura? Suset, te escucho bien bajito. Un poquito. ¿Nos puedes repetir? ¿Qué se produce en la fase oscura? ¿No? ATP, ¿no? Se sigue produciendo ATP. No, porque este es de las plantas. Las plantas no quieren producir ATP, ya lo tienen adentro. Las plantas, ¿cuál sería? ADP, ¿no? No, ¿cuál sería? ¿Qué quieren producir las plantas? ¿Cuál sería su Energía, alimento? azúcar, ¿no? ¿Oxígeno? No. ¿Sí? Glucosa. Su alimento final sería la glucosa. Ese es el producto final de la fase oscura. Producir moléculas de glucosa, que es el alimento de las plantas. ¿Ok? Las plantas ya tienen ATP. Lo que ellas quieren es producir comida. Acuérdense, Marco, acuérdate, las plantas y nosotros funcionamos al revés. Nosotros comemos glucosa para producir ATP. Las plantas al revés. Tienen glucosa, no, tienen ATP para producir glucosa. Funcionamos exactamente al revés, al contrario. Entonces, así pueden saber cuál es el producto final de cada uno. De nosotros, el producto final, como ya bien dijeron, son 32 moléculas de ATP. Y de las plantas sería una glucosa. ¿Ok? Esa pregunta la vi y me causó porque
la vi en un examen y dije, bueno, sí, sí, tiene razón. Ok, entonces, esas son las, quería estudiar un poco con ustedes, pero quiero estudiar un poco más porque hay cosas que necesito que sepan. Denme chance, un momento. Vamos con este tema que ya lo vimos, pero yo quiero saber qué saben. ¿Ok? Ok. ¿Alguien me puede decir qué es la interfase? La interfaz es una de las muchas fases, bueno, una de las 5 fases que hay en la división celular. En la división celular, ok. La interfase se divide en 4. ¿No de Alguien 5? son 4. Ah, ok, Perdón, son 4. Es G0, G1, síntesis y G2. ¿Ok? ok. La primera, la G0, ¿qué significa? ¿Qué ocurre Sería ahí? la profase, ¿no? Que es No, cuando inicia el esa es proceso celular. mitosis. Ah, Interfase es el periodo antes de la mitosis. Acuérdense, interfase, para que entiendan un poquito, interfase es el periodo de preparación, cuando nuestra célula se va a preparar para entrar a mitosis. Entonces, antes de entrar a mitosis, tiene que pasar por estas 4 fases. La G0, la G1, la síntesis y la G2. ¿Alguien recuerda qué pasa en la G0? Profase, metafase, anafase y telofase son ya dentro de la mitosis, pero estas son antes de la mitosis. ¿Alguien recuerda alguna? ¿Qué ocurre? ¿No? Vanessa, ¿quién más está? pues la Allá. G0 sería la primera fase en donde empieza realmente la preparación para la división celular, ¿no? Sí, ahí es cuando empieza a prepararse. La fase G0 le decimos 0 porque no está haciendo nada a nuestra célula. También le podemos llamar fase de reposo. Todas nuestras células tienen una fase G0 o una fase de reposo, que es el periodo en el que no están haciendo nada, o sea, no están haciendo división celular. Cada célula de nuestro cuerpo tiene un periodo de tiempo para dividirse. Por ejemplo, les decía yo que las que se dividen más rápido, las células que más se dividen, son las de nuestro cabello, las de la piel y la de las uñas. Yo les preguntaba, ¿cuál crece más rápido, su cabello o sus uñas? Pues usualmente es el cabello, ¿no? Y depende totalmente del uso, ¿no? Si nos rascamos mucho las uñas, pues nos va a crecer antes las uñas que el pelo, ¿no? Ok, depende de, ajá. Entonces, así podemos saber cuál es la que tiene más reposo, cuál es la que dura más sin hacer nada, dependiendo de cuánto crece. La fase G0 es la fase donde no están creciendo, pues. Entonces, imagínense que las uñas son lo que más nos crece, lo que más rápido nos crece. De hecho, dura días, o sea, la fase de reposo de las uñas dura días. La de nuestro cabello dura una semana o 15 días. Y la de nuestra piel son 28 días para cambiar de piel. O sea, cada mes, para que ustedes entiendan, cada mes su piel cambia. Entonces, la fase G0 es donde no hace nada. Cuando ya dejó de reposar, entra la fase G1. La fase G1 es cuando todo lo que está dentro de nuestra célula se duplica de tamaño y duplica de cantidad. Imagínense que en la fase G0 así está nuestra célula. Y cuando empieza la G1 comienza a crecer, a crecer, a crecer, porque tiene que duplicar su tamaño nuestra célula. Entonces, en la fase G1 es esa duplicación donde aumenta de tamaño
y aumenta de organelos, duplica la cantidad de organelos. ¿Qué quiere decir? Que si había 10 mitocondrias, en la fase G1 se va a duplicar su cantidad, va a haber 20. Si había 10 lisosomas, ahora va a haber 20 y así. O sea, todo lo va a duplicar. También la membrana se duplica, por eso crece nuestra célula, se hace más grande. ¿Ok? Eso ocurre en la fase G1. Todo se duplica. Todo lo de nuestra célula se duplica. Y luego, ya que se duplicó todo, entra a fase S o de síntesis. ¿Qué dijimos que significa síntesis? Cuando decimos la palabra síntesis, ¿a qué nos referimos? A crear. A crear, producir, exactamente. Entonces, en esa fase, en la fase de síntesis, nuestra célula se dedica a fabricar ADN, a la replicación de ADN. Entonces, por eso se llama fase de síntesis, porque es el momento donde comienza a fabricar cadenas de ADN adentro del núcleo. Estas que se ven de colores son nuestro ADN que se está fabricando. ¿Ok? Entonces, esa es la fase de síntesis. ¿Cómo se llama? ¿Se acuerdan cómo se llama cuando está dentro de nuestro núcleo? El ADN tiene un nombre. ¿Alguien recuerda? ARN, ¿no? O ADN. No. De acuerdo a su forma, ¿cómo se llaman? El ADN sigue siendo ADN, pero el ADN tiene 3 formas. En tira, en X y en la mitad de la X. ¿Recuerdan sus nombres? ADN, ARN y no me acuerdo el otro. ARN mensajero, ¿no? No. Este parece una cadenita. ¿Alguien recuerda cómo se llama cuando se ve así? Ácido Cromat- desoxirribonucleico, ¿no? No. Suced, es cromatina. cromatina. Ok, esta es cromatina. Cuando tiene forma de hilo o cadena se llama cromatina. Cuando tiene forma de X, Es cromosoma. ajá, y cuando solo es la mitad de la X, Cromatida. cromatida con D, ajá. Entonces, de acuerdo, en este punto lo que se está sintetizando son cromatinas en esta forma, en la de hilo, porque están dentro del núcleo, ¿ok? Solamente cuando está dentro del núcleo se llama cromatina, ¿ok? Y una vez que ya se produjo todo el ADN que se va a necesitar, entramos a la última fase, que es la fase G2. La fase G2 está sencilla de aprenderse. Es cuando se arma la estructura llamada centriolos. Estos dos que están aquí, en esta fase se arman, se unen. Los centriolos, estos dos, están formados por el citoesqueleto de nuestra célula. Como ustedes recuerdan, el citoesqueleto es como una estructura como de huesos que está por todos lados de la célula, como nuestros huesos, que los tenemos en todo el cuerpo. Nuestras células también tienen un esqueleto que está formado por microtúbulos y filamentos. Ese citoesqueleto se desarma. En esta fase se desarma para formar centriolos. Entonces, se forman estas estructuras que ven ustedes aquí. Miren, este es un centriolo formado por citoesqueleto. Son muchos microtúbulos que se van uniendo uno con el otro para formar a los centriolos. Listo, entonces es lo único que ocurre en la fase de preparación, que la llamamos interfase. Es lo que ocurre en nuestra célula cuando no se está dividiendo. Se prepara para dividirse y tiene 4 fases: G0, G1, síntesis y G2. Una vez que ya está preparada, que ya tuvo reposo en la fase G0, ya duplicó todos sus organelos y duplicó su membrana, o sea, ya se hizo más grande en la fase G1 y ya hizo síntesis de ADN, ya creó más cadenas de ADN y ya formó los centriolos en la fase G2. Ahora sí va a entrar a mitosis, ¿ok? ¿Cuál sería su definición de mitosis? La etapa de separación celular, ¿no? La etapa de separación, sí. Es una etapa de división, exactamente, donde se va a dividir la célula. Entonces, decimos que el concepto de mitosis es este.
es una célula madre que se parte o se divide para crear dos células hijas idénticas. O sea, se va a partir a la mitad para crear dos células idénticas. ¿Qué incluye que diga idénticas la palabra? Idénticas es que son idénticas o igualitas a la madre. O sea, eso incluye que tienen la misma cantidad de ADN que la célula primera. Si esta tenía 3 cadenas de ADN, cada una va a tener 3 cadenas de ADN. Si la célula madre tenía 2 mitocondrias, pues cada una de estas nuevas va a tener 2 mitocondrias. ¿Ok? Entonces, así, a eso se refiere idéntica. Tiene la misma cantidad de todo. Por eso decimos que es una célula madre que crea dos células hijas idénticas. Contienen la misma información que la... Es como si a una célula le sacaran copias. Pues eso es mitosis, es la división celular donde una célula madre da origen a dos células hijas. Y como ya nos dijo Marco, esta sí tiene 4 fases, que es la profase, la metafase, la anafase y la telofase. ¿Ok? Vamos a dejarlo hasta aquí. Voy a pasar lista y tomamos nuestro receso. Chicos, ¿están ahí? Sí, profa. Ok. Bien. Entonces, decíamos que mitosis, ya sabemos, es el proceso de una célula madre que da como resultado dos hijas idénticas, dos células hijas idénticas. Y tiene 4 pasos: profase, metafase, anafase, telofase. ¿Alguien recuerda qué pasa en profase? En la primera fase. Se comienza a separarlo, bueno, las partes exteriores de la célula, ¿no? Los circulitos. Tiene 3 cosas que suceden. ¿Qué ocurre en profase? Acuérdense, en la profase ocurren 3 procesos importantes, que es la primera es la condensación de los cromosomas o la formación, para que más fácil, más entendible, se forman los cromosomas. Que los cromosomas se forman de la cromatina. Estaba así, estaba hecha hilos, estaba hecha cromatina aquí. Son tiras de ADN, pero se comienza a condensar. El proceso de condensación es esto, esos hilos, esa cromatina que está aquí, que es esto, se comienza a empaquetar. Ese es el proceso. La hacen unas proteínas llamadas histonas. Son quienes empaquetan o envuelven. Imagínense ustedes que la van enrollando, que la cromatina se va enrollando hasta que se vuelve un hilo más grueso al que le llamamos fibra cromática. Esa fibra es como si lo fuéramos tejiendo hasta formar un cromosoma. Este es el resultado final de empaquetar o de ir uniendo la cromatina. Entonces, ese es el proceso inicial en la profase. Lo primero que ocurre es la condensación del ADN o la formación del ADN. Una vez que se formó el ADN o los cromosomas, que son estos que están aquí, pues ya no necesitan un núcleo. Entonces comienza a desaparecer la membrana nuclear. Todo esto desaparece. El núcleo que los contenía se va desapareciendo, o le decimos fragmentación de la membrana nuclear. Y el último paso es que los centriolos viajan a los polos opuestos. Si ustedes recuerdan la imagen pasada, en la fase final, en la fase G2 de la interfase, se formaron los centriolos y estaban aquí, miren, aquí se ven a los centriolos. Para la profase, estos centriolos que estaban aquí comienzan a moverse, cada uno se mueve a un polo. Aquí estaban los centriolos y entonces uno se mueve para este lado y el otro se mueve hacia el lado contrario. Por eso decimos viajan a polos opuestos, hacen esto, cada uno de los polos. ¿Ok? Entonces, esos son los 3 pasos de profase. Una vez que ya están así, viene la metafase, que es la fase más sencilla de todas. ¿Alguien recuerda qué ocurre en metafase?
¿Cuál es el proceso de metafase? Se comienzan a centrar todo, ¿no? Ya para dividirse. Ujú. Decimos que los cromosomas se alinean, se ponen todas en medio, se alinean en el ecuador o en el punto medio de la célula. ¿Cuántos cromosomas tenemos? ¿Cuántos cromosomas se formaron? 46, ¿no? Bueno, tenemos 46. 46 cromosomas. Cada una de nuestras células tiene 46 cromosomas. Entonces, 46 veces esto, 46 veces cromosomas alineados. Y ahí se acabó la metafase. La metafase solamente es los cromosomas se alinean. Listo. Y luego viene la anafase, es la siguiente fase. En la anafase van a pasar dos cosas. Esos cromosomas que estaban aquí alineados, vamos a dibujarlos donde estaban alineados, van a ocurrir dos pasos muy sencillos. Lo que va a pasar es que se va a formar algo que le llamamos uso mitótico. El uso mitótico son estas líneas verdes que ven aquí. Imagínense que los centriolos tiran como una cuerda que se llama uso mitótico. Entonces, una cuerda para acá, una cuerda para acá. Entonces se forma el uso mitótico, que es esta cuerda, y cada cuerda va a jalar hacia el lado contrario. Esta jala para acá y la otra cuerda jala para el otro lado. Entonces, las cuerdas jalan y esos cromosomas se dividen a la mitad. Decimos que en este paso, en la anafase, se forman las cromatidas, porque se dividen, ese cromosoma se parte a la mitad y forma cromatidas. Entonces, eso es lo que ocurre en anafase. Y la última fase, ya que estas cromatidas viajan hacia acá y las otras cromatidas viajan hacia el lado contrario, es la telofase o la fase final, que es la fase donde ocurren dos procesos. En telofase, una vez que ya llegaron las cromatidas hacia cada lado, entonces se vuelve a formar una membrana, un núcleo de cada lado, un núcleo aquí y un núcleo acá, y ocurre un proceso llamado citocinesis. La citocinesis es la membrana que sale entre estas dos. Aquí hay un corte. Se corta estas dos y a ese proceso le llamamos citocinesis, que es la formación de una nueva pared o una nueva membrana entre ellas para cortarlas, para que ya queden dos separadas, una acá y otra acá, con la membrana completamente. Entonces, estos son los procesos de mitosis. Tenemos 4 momentos en la mitosis. La profase, que tiene tres momentos. ¿Me las puedes decir, Vanessa? ¿Qué ocurre en la profase? En la profase es donde los cromosomas, ¿no? ¿Se crea? Se crean, decimos que se crean o se condensan los cromosomas. ¿Qué más? Ocurren 3 cosas, ya me dijiste una. ¿Cuál es la otra cosa, Suset? Ya se condensaron o se crearon los cromosomas. ¿Qué más ocurre? Desaparece la membrana. Desaparece la membrana nuclear. Y el último punto, ¿cuál es, Mariana? O Edgar, ¿cuál sería el último? Desapareció, ya se formaron los cromosomas, desaparece la membrana nuclear. Y lo último que ocurre, ¿qué es? Los centriolos se dirigen a los polos. Los centriolos se dirigen a los polos. Ok, ya pasó todo eso y empezamos a metafase. Ya que acabó este proceso, empezamos metafase, que es el proceso de alineación. Los 46 cromosomas que se formaron se alinean en la parte media. Listo. Es lo único que ocurre en metafase. Una vez alineados, entramos a anafase, que es cuando esos cromosomas son
jalados hacia los extremos por el uso mitótico, y tenemos ahora cromatidas. Entonces, esas cromatidas es lo único que ocurre en anafase. Esas cromatidas viajan hacia el polo, hacia cada polo, y entonces ahora sí ocurre la última fase, la telofase. Se vuelve a formar el núcleo de cada lado y se hace un corte. ¿Cómo se llama ese corte a la mitad? El corte que ocurre de aquí a aquí, para formar una nueva membrana, para que se formen dos células separadas. Se llama citocinesis, ¿ok? Que es la formación de una membrana que corta las dos células. Decimos que la citocinesis ocurre diferente en células animales y en vegetales. En nosotros ocurre así, miren, este sería célula animal y este sería una vegetal. En nosotros hay un anillo que lo que va haciendo es como cortando, como imagínense así, y entonces comienza a ser así, así, apachurrar hasta que se corten y se dividen las dos. Ese es lo que hace el anillo de microfilamentos. Pero en las plantas no ocurre eso porque las plantas, las células de las plantas están unidas. Nuestras células tienen una separación entre ellas, pero las células de las plantas están pegadas unas con otras, por lo que no requieren de un corte, no necesitan que se separen. Lo único que ocurre es que crece una pared entre ellas, que le llamamos una placa celular o una pared celular. Y esa es la diferencia entre la citocinesis de una planta o un vegetal con la citocinesis de una célula animal. La forma en la que se lleva a cabo el corte. El nuestro es a través de un anillo y el suyo simplemente es una formación de una pared entre ellas. Y ya se acabó. Entonces, esto es mitosis. Pero hay un proceso también que se llama meiosis. ¿Cuál sería la diferencia entre mitosis y meiosis? ¿Qué hay de diferente con la mitosis y la meiosis? La diferencia es en las células que la hacen, ¿no? Unas son la mitosis se hace en las células normales del cuerpo y la meiosis se hace en las células sexuales del cuerpo. Ok, perfecto. Entonces, todas las células de nuestro cuerpo van a ser mitosis, todas. Pero meiosis solo lo hacen los gametos sexuales o las células sexuales. Esa es la diferencia entre mitosis y meiosis. Todos los días nuestro cuerpo está haciendo mitosis, porque siempre hay división celular en nosotros, crecemos. Pero la meiosis es una reproducción especializada que solamente se da en células sexuales. En el caso de las mujeres, en los óvulos, en el caso de los hombres, espermatozoides. Entonces, esta es una división especializada y la finalidad de esto es crear un nuevo ser vivo, una nueva célula. ¿Recuerdan cómo se llama esa célula? La unión de un óvulo y un espermatozoide dan lugar a una nueva célula que se llama, ¿alguien recuerda cómo se llama esa célula nueva? Cigoto. Cigoto, perfecto. Entonces, la célula que se forma a través de un óvulo y un espermatozoide se llama cigoto. Cada una de estas células, ¿cuántos cromosomas tiene? ¿Tienen los mismos 46 o tienen cuántos? El óvulo y el Teóricamente tendrían lo mismo, ¿no? No, ¿No tendrían 23? ¿23? acuérdense que estos tienen la mitad. Un óvulo tiene 23, como dice Vanessa, y el espermatozoide tiene 23. Para que al unirse formen los 46. Este cigoto ya tiene 46 cromosomas. ¿Ok? También hay plantas que hacen meiosis. ¿Cómo distinguimos a una planta que hace meiosis? Aquella que nos dé alguna flor o tenga un fruto. Las que tengan flor o fruto de las plantas también realizan meiosis, ¿ok?
Entonces, la meiosis se da en seres vivos como nosotros y en las plantas. ¿Ok? Y entonces, la unión de esas dos, el óvulo y el espermatozoide, nos dan como resultado esto. Esto se llama cariotipo, chicos. Acuérdense, cariotipo. Cariotipo es la información que nos ceden padre y madre. Y decimos que la información la mitad de la información nuestra viene de madre y la otra mitad del padre. Cada uno de estos pares, cada uno de estos pares representa características específicas nuestras, como el color de nuestros ojos, nuestra estatura, también cosas internas como el tipo de sangre, las enfermedades a las que estamos predispuestos, algunas cantidades de hormonas que podemos tener en concentraciones. Cada uno tiene un nombre, cada par tiene un nombre. No es importante aprendérnoslos. Creo que el único que es importante es el par 23. Cuando el par 23 es así, que es niño o niña, se llama par sexual el par 23. ¿Qué sería? ¿Un niño o una niña? Sí, Ese sería un niño, ¿no? este es un niño. Si tiene un cromosoma X y un cromosoma Y, que no se llama Y, en realidad es una X sin una patita, sería un niño. Si tiene dos X o dos cromosomas completos, es una niña. ¿Ok? Entonces el par 23 corresponde al par sexual, el que define el sexo del bebé. Decimos que la meiosis se divide en dos procesos. Si ustedes recuerdan, la descripción de mitosis decía una célula madre que pasa y forma dos células hijas, forma dos de estas igualitas. Ese es el proceso. Esta es la profase, metafase, anafase y telofase. Pero la meiosis, la que hacen los espermatozoides y el óvulo, está dividida en dos procesos, que es una célula que, este sería el cigoto que se formó, este es el cigoto, que va a pasar por dos meiosis, meiosis 1 y meiosis 2, ¿ok? Porque al final nos va a dar como resultado 4 células, pero estas no son idénticas. Cada una de ellas tiene información, contiene diferente información de padre y de madre. Entonces, no podemos decir que son iguales porque no contienen la misma información, entre ellas no contienen la misma información, por eso no decimos que son idénticas, ¿ok? Y para eso tenemos meiosis 1 y meiosis 2. Aquí lo importante es saber los procesos. Se parecen mucho a la mitosis, pero se diferencian en algo. La diferencia es que aquí existe algo llamado recombinación genética. Si ustedes recuerdan, igual tienen profase 1, profase 2, profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Y después, una vez que se acaba telofase 1, vuelve a empezar profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. La fase más importante en la meiosis será la profase 1, porque en la profase 1 es donde se va a llevar a cabo el proceso más importante, que es la recombinación genética. ¿Para qué necesitamos la recombinación genética o cuál es la finalidad de la recombinación genética? ¿Para qué necesitamos que se combine la información del padre y de la madre? Para juntar los 43 cromosomas, digo, 46 cromosomas. No, tiene otra finalidad. ¿Alguien recuerda por qué es importante? Les cuento, es importante que se combine la información porque
esto nos da la variabilidad genética. ¿Qué es la variabilidad genética? Que ninguno de nosotros nos parezcamos. Ni siquiera entre hermanos se parecen, ¿no? Tienen algunas características similares, pero no son idénticos, no son copias unos de otros. Y eso se debe a la recombinación genética. El proceso se llama variabilidad genética. O sea, que la combinación, que la información del padre y madre se mezclen entre ellos, nos da variabilidad, que cada persona pueda ser diferente y que varias características sean diferentes, aunque sean hermanos, porque pues imagínense, muchos tenemos el mismo padre y la misma madre, seríamos copias idénticas unos de otros, los hermanos entre nosotros, si no hubiera variabilidad genética, ¿ok? Eso ocurre en la profase. La profase es la fase más larga que tiene la meiosis, porque ocurre en 5 procesos, que es el leptoteno, el cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. ¿Ok? Esas son las que nos tenemos que aprender. ¿Qué ocurre en cada una de ellas? Les cuento. El leptoteno es la fase más fácil, porque el leptoteno simplemente es cuando se forma el cigoto. Imagínense, está el espermatozoide y el óvulo, cada uno contiene sus 23 cromosomas. Imagínense, aquí está el espermatozoide con sus 23 y el óvulo con sus otros 23. El leptoteno es el momento en que el espermatozoide cruza y entonces ahora los 23 y 23 están juntos. O sea, ahí es la formación de los 46. Cuando se mezcla por primera vez los 46 cromosomas de padre y madre. ¿Ok? Entonces eso le llamamos leptoteno, a la integración de los 23 los 23 de la madre con los 23 del padre. Una vez que ya se combinaron, que ya están en el mismo lugar, ocurre el cigoteno. El cigoteno es el emparejamiento. Dice que los cromosomas homólogos, o sea, aquellos que contengan información para la misma característica, como justamente pasa en el cariotipo, que aquellos que tienen la información de la misma característica se unen, o sea, la información de la madre que tenga la misma característica que la del padre, se unen, forman tetradas, por eso les decimos cromosomas homólogos. Homólogos quiere decir iguales o que tengan características similares. Entonces, los 23 cromosomas de madre van a buscar a los 23 cromosomas del padre que tengan información información para la misma característica. Por ejemplo, este cromosoma, vamos a decir que el cromosoma de la mamá, era para identificar el color del cabello. Entonces va a buscar al cromosoma que contenga la información del cabello del padre. El cromosoma sexual de la madre va a buscar al cromosoma sexual del padre porque contienen la información para la misma característica. Este es el par sexual, este es el par, no sé, del cabello, vamos a ponerle un ejemplo. Entonces, eso ocurre en el cigoteno. Se van a emparejar los cromosomas. A eso le llamamos formación de tetradas. Esto es una tetrada. A esto le llamamos tetrada. Esta es una tetrada. Esta es otra tetrada. Y así todos son una tetrada. ¿Ok? Entonces, el paso 2 o el cigoteno es la formación de tetradas. Los cromosomas homólogos se buscan y se emparejan. Una vez que ya están emparejados, vamos al paquiteno, que es la parte más importante de la profase. El paquiteno es donde ocurre ya la recombinación genética, es donde se van a combinar y se combinan a través de un quiasma. Quiasma es una proteína que imagínense que los une, los hace un nudito entre el cromosoma de la madre y el padre, hace un nudito entre ellos. A ese nudito le llamamos quiasma, es una proteína que viene a unirlos. Y ahí cuando se unen, se hace la recombinación genética. ¿Qué es la recombinación genética? Quiere decir que parte de la información de la madre va a pasar al cromosoma del padre
y cierta información del padre va a pasar al cromosoma de la madre. Se van a combinar, o sea, van a hacer una combinación entre los dos. ¿Ok? A eso le llamamos recombinación genética o crossing over y ocurre en el paquiteno. Una vez que ya recombinaron su información, ya se llevó a cabo la recombinación genética, pasamos a la etapa del diploteno. El diploteno es cuando se separa, cuando ese nudito, ese quiasma que se había formado, se va a separar. Miren, aquí está el quiasma, el nudito que se formó en la fase anterior, en el paquiteno para la recombinación. El diploteno, que es la siguiente fase, es la separación de ese nudito. Se liberan y ahora sí podemos ver el cromosoma de la madre, contiene cierta información del padre, aquí la vemos, y el cromosoma del padre contiene cierta información de la madre. Eso ocurre en el diploteno, ya se rompe el enlace y ya están recombinados. Y la diacinesis, estas ya las conocemos porque son los pasos que ya conocemos de la profase, que son los 3 pasos que ocurren en profase, que es la condensación de los cromosomas, la desaparición de la membrana, del nuclear y el uso mitótico viaja hacia los polos opuestos. La diacinesis son los 3 pasos que ya conocemos. Condensación de cromosomas, la membrana nuclear desaparece y el uso mitótico viaja hacia los polos opuestos. Y esto solo es profase 1, la primera fase de la meiosis. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna duda de cada una? ¿O puedo preguntar? Vanessa, Suset, Mariana. No, pues sí está feo. ¿Está No, pero feo? pues creo que sí está más entendible que el ciclo de Krebs. Pues este es más fácil que el ciclo de Krebs. Solo es aprenderse qué ocurre en cada fase. ¿Tú, Vanessa, dudas? No, maestra, nada más es como memorizar un poquito todo. Sí, Me es de revuelvo memoria. con el ciclo de Krebs y ya. Pero sí, ya. Ok. Pues, Entonces puedo preguntar. Suset, ¿dudas? No, profe, no pregunte. No pregunte. Suset, No, no tengo duda. ok. Voy a preguntar, ¿eh? ¿Cuáles de estas fases de la profase 1, qué fase ocurre la formación de tetradas? ¿Tú qué dices, Vanessa? ¿Leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno o diacinesis? Cuando se forman en pares. Marco, Diploteno, ¿no? no, ¿No? Ah, ya no, ahí no es. ¿Cuál es? En el primer paso, ¿qué pasó en el leptoteno? ¿Alguien recuerda? ¿Qué pasó en el leptoteno? Este es el paso más fácil. es cuando la fase, bueno, la fase de la meiosis en donde la célula se parece como un espagueti, muy unidos, sin separaciones. Sí. Este es leptoteno, es cuando se forma el cigoto, cuando la información del padre y de la madre se encuentran ya en el mismo lugar, cuando ya se mezclan los cromosomas, los 23 del padre con los 23 de la madre. ¿Ok? Están por primera vez en el mismo lugar, porque si ustedes entienden, antes uno estaba dentro del espermatozoide y el otro solo estaba dentro del óvulo. El leptoteno es el momento donde el espermatozoide fecunda el óvulo y entonces ahora están en el mismo lugar. A eso le llamamos leptoteno. ¿Ok? Una vez que ya están los 46 cromosomas en el mismo lugar, ahora sí, sí el cigoteno. Cigoteno es cuando se forman las tetradas,
cuando la información del padre y la madre, que contienen la misma información, se unen, como que se emparejan. Decimos que buscan a su homólogo, ¿ok? Esta es la formación de tetradas. Ya que encontraron a su homólogo, ocurre el paquiteno. Esta es la fase más importante, creo yo. ¿Qué es paquiteno o qué ocurre en el paquiteno? ¿No? Aquí es donde se da el crossing over, la recombinación genética. Aquí es donde se hacen el nudito, el quiasma. En esta se unen por el quiasma y hacen una recombinación genética. Y entonces el diploteno, ¿qué será? Cuando ya ocurrió la unión y el diploteno es el momento en donde se rompe esa unión, donde ya se intercambiaron información. Una vez que ya se intercambiaron información, ocurre la diacinesis, que la diacinesis es, pues ya los procesos que sabemos de profase. Condensación de cromosoma. ¿Qué más? ¿Qué otro paso iría aquí? Sucede, además de la condensación del cromosoma, ¿qué ocurre en profase? La membrana se desaparece. La membrana desaparece y el otro, el último paso. Los centriolos viajan hacia los polos opuestos. ¿Ok? Ya que está en eso, pues va a empezar la metafase 1, que la metafase 1 ya es una cosa muy sencilla. Después de esto, metafase 1 es la alineación otra vez. Acuérdense que metafase siempre va a ser el paso más fácil. Metafase simplemente es cromosomas alineándose. Pero en esta ocasión no se alinea solo un cromosoma, sino que si se dan cuenta en el dibujo nos indica que se alinean dos cromosomas. ¿Ok? Entonces, esta es la profase 1, alineación de dos cromosomas. ¿Ok? Luego, ya que se alinearon, otra vez va a ocurrir la anafase 1, que es el uso mitótico, los centriolos, jalando hacia cada polo. Una vez que ya jalaron, entonces ocurre la telofase, que es la formación de otra vez un núcleo, y la diacinesis, que es el corte que se hace aquí. Listo. Ya que se hicieron dos, ya tenemos dos células, una aquí y otra acá. Pero si ustedes se acuerdan, meiosis dice que es el proceso de una célula que forma cuatro. Entonces, apenas llevamos dos. Entonces, cada una de estas dos células va a volver a entrar a meiosis 2. Entonces, hasta aquí, miren, este fue lo que ocurrió. En prófase ocurrieron 5 pasos, ¿ok? Leptoteno, cigoteno, diploteno, se me fue uno, leptoteno, cigoteno, se me fue paquiteno, apaquiteno, y el último, la diacinesis. Una vez que ya pasó ese proceso, ahora metafase, luego anafase y por último telofase, que forma dos células, una aquí y otra acá. Estas dos células van a volver a empezar el proceso. Ambas van a entrar otra vez a profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. ¿Ok? Eso es lo que ocurre. Comienza la profase 2, que ocurren los mismos 3 pasos de siempre en la profase. La condensación de los cromosomas, la membrana nuclear desaparece y los centriolos viajan a los polos opuestos. ¿Ok? Luego, metafase es, una vez más, alineación de sus cromosomas. Ya se alinearon,
Anafase es cortarlos para volverlos cromatidas. Una vez que ya son cromatidas, ahora la última fase es volver a formar el núcleo y cortarlos. Como resultado tenemos 4 células diferentes. En este caso serán genéticamente diferentes porque el contenido genético en cada una de ellas es diferente. Si se dan cuenta, aquí lo representan con colores, ¿no? Miren, este tiene más información tal vez de la madre y menos del padre, se tiene más del padre y menos de la madre, y así cada una contiene cierta información, ¿ok? Y ese es el proceso, ahí acaba el ciclo celular. Más o menos, o me doy a entender o no. Em, pues sí, más o menos es parecido a la mitosis, pero con más pasos, ¿no? Tiene más pasos, eso sí. La mitosis siento que está muy fácil. La meiosis es un poco más compleja porque hay un proceso más grande y ocurre 2 veces, ¿no? Por eso está dividida en meiosis 1, meiosis 2, porque nos tiene que dar como resultado 4 células, ¿ok? Y ahora mi pregunta es, ¿qué se acuerdan de las leyes mendelianas? La ley de la genética, Ajá, que cuéntenme. pues herencian más que nada. Son de herencia. ¿Qué más podemos decir de las leyes de Mendel? ¿Se acuerdan de alguna? Pues la de los guisantes, ¿no? Y la de Todas los son de genes los... que se heredan, ¿no? Permítanme un segundo, déjenme ir hacia allá. Ah, sí, aquí está. Listo. Decimos las palabras más importantes que tenemos que saber. Pregunto y ustedes me dicen. Estas no las debemos saber. Un gen es un cachito de ADN, un fragmento de ADN. Y un alelo es un cachito que contiene una información específica. Este es un cromosoma. Este es el dibujo de un cromosoma. ¿Ok? Este es ADN. Todo el cromosoma contiene ADN. Pero le decimos alelo al que contiene la información de un elemento específico, como el alelo de los ojos, el alelo de el tamaño de nuestra boca, el alelo de nuestra estatura. O sea, un alelo es un cachito de información para una característica específica. ¿Ok? A eso le llamamos alelo. Y hay alelo dominante y recesivo. ¿Alguien me dice que es un alelo dominante? Un alelo dominante es aquel que forma parte de tu cuerpo y que es la característica más primordial de él, ¿no? Ujú. Y un alelo ¿Se recesivo. demuestra? Ay. ¿Mande, Vanessa? Bueno, el dominante es el que se ve en una persona. Ajá, la característica visible, ¿ok? Y a eso, a todo lo visible, todo lo que sea físico y podamos ver, se le llama fenotipo. ¿Me dan un ejemplo cada uno de algo fenotípico? ¿Qué características podemos ver son Los visibles? ojos, Los ojos, el color de los ojos, su sed. ¿Qué otra característica podemos ver, observar en una persona? Cabello. El cabello. ¿Tú, Vanessa? Los ojos, maestro. Sí, los ojos ya nos los dijo. Por ejemplo, la forma de nuestra nariz, la forma de la boca, nuestra estatura es un alelo fenotípico. Y aquellas características que no son visibles, pero que están ahí están, se les llama genotipo. ¿Qué características no son visibles, pero sabemos que están ahí? el carácter. No, que el carácter no. Bueno, entonces el cerebro, ¿no? También. No, cosas que no podemos ver, pero que sabemos que están ahí. Por ejemplo, yo les decía que el más fácil de entender es el tipo de sangre. El tipo de sangre está ahí, ¿no? No lo vamos a ver, no.
a menos que te hagas un laboratorio donde te digan, tu tipo de sangre es A o B, pero es todas las características que nos heredaron, pero que no son visibles físicamente, como el tipo de sangre. Otra, por ejemplo, sería las pruebas de paternidad son genotípicas, ¿no? ¿Qué otra podría ser? Algo que no vemos, pero que sabemos que nos heredaron. ¿Qué otra característica se les ocurre? No visible, pero que sabemos que alguien nos heredó. Las muelas del juicio, podría ser. Mueles del juicio tal vez sean más sí las puedes ver, tal vez no las vemos tan fácil, pero sí las puedes ver. Pues, ¿qué otra se les ocurre? Las enfermedades que nos... Sí. Las enfermedades transmitidas, exactamente, Vanessa. A eso le llamamos genotipo. Aquello que no es visible porque no lo vemos físicamente, pero sabemos que nos los heredaron dentro de nosotros. ¿Ok? Entonces tenemos fenotipo y genotipo. Tenemos genes, tenemos alelos. Entonces, gen es el fragmento de ADN. Alelo es un gen específico para una característica específica, como el alelo de los ojos, el alelo de la boca, el alelo del tipo de sangre, el alelo de todas las características que se les ocurren. Hay alelos dominantes y alelos recesivos. Dominantes son aquellos que se expresan, que es lo que nos heredaron, y los recesivos son aquellos que se mantienen dentro de nuestros genes, pero nosotros no los expresamos, ¿ok? Hay alelos fenotípicos, que son físicos, y alelos genotípicos, que son dentro de nuestros genes, ¿ok? Entonces, decimos que tenemos dos tipos de genes. Decimos que a los genes dominantes siempre los vamos a escribir en mayúscula y a los recesivos en minúscula. Y hay dos tipos de gen o de genética. La homocigota y está la híbrida o heterocigota. ¿Ok? ¿Se acuerdan cuando decimos que alguien es homocigoto? ¿Alguien recuerda a quién qué gen es homocigoto? ¿Es cuando es pura? Bueno, Ajá, pero ¿qué significa que sea pura? que los dos sean del mismo, por decir, blanco y blanco. Ajá, exactamente. Muy bien. Quiere decir que ambos padres le cedieron la misma información. Pueden ser homocigotos, o sea, ambos padres le dieron la misma información. O sea, que pura significa que no ha sido mezclada, pues. Si ambos padres son blancos, pues ambos le van a dar información de blanco, ¿no? Al hijo. Por eso decimos que es homocigoto. Homocigoto significa igual, información igual, ¿ok? Entonces, si ambos padres son blancos, pues le van a dar al niño el gen blanco y ese niño va a ser homocigoto para el color de piel. Pero la mayoría de nuestros genes no son homocigotos porque nuestros papás no son idénticos, ¿no? No los dos tienen el cabello del mismo color, ni la piel del mismo color, ni los ojos iguales. Entonces, muchos de nuestros genes les llamamos heterocigotos o híbridos, que quiere decir que ambos padres le dan información diferente al niño. O sea, el gen ha sido mezclado. Por ejemplo, no sé, una mamá morenita y un papá que es blanco. Ambos le ceden su información. La madre le cede la información de moreno, el padre de blanco, y el niño tiene los dos genes, el de blanco y el de morenito. Entonces, ese niño es un niño híbrido o heterocigoto porque contiene la información contiene información diferente para el mismo gen o para el mismo alelo, ¿ok? Entonces, a eso le llamamos heterocigoto, ¿ok? Entonces, ese es un término que yo necesito que se acuerden, homocigoto y heterocigoto. ¿Cómo lo describirías tú, Suced?
cuando alguien es homocigoto y cuando alguien es heterocigoto, cuando un gen es heterocigoto y cuando es homocigoto. Homocigotas cuando son puras Ujú. y Cuando las, ajá. las heterocigotos son cuando, por decir, son un color blanco y otro color negro, ¿no? Y Sí. así igual para los ojos, para lo que quieran. Imagínense una característica, no sé, chino y lacio. Imagínense que ambos padres son cabello chino, ¿ok? Ese es su gen dominante, el chino. Entonces, si al niño no se le, pues como ambos padres le ceden la misma información del chino y chino, ese niño va a salir chino, ¿no? Entonces, a ese niño sería, tiene un gen de cabello homocigoto, porque ambos padres le cedieron la misma información. Se les decía antes puro, pero suena muy feo decirle a alguien que es puro y a alguien que no es puro, ¿verdad? Suena muy, muy discriminatorio. Entonces, por eso lo cambiaron así, a homocigoto, heterocigoto. ¿Ok? Entonces, imagínense que ese niño no, que su mamá es lacia, tiene el cabello lacio. Entonces, a ese niño le están cediendo información de chino, información de lacio. Ya no tiene información pura porque le cedieron dos informaciones diferentes. Ese niño va a ser heterocigoto o híbrido para la información de cabello. ¿Ok? Entonces, eso es algo así. ¿Alguien me recuerda cuáles son las leyes de Mendel? Tiene 3. ¿Se acuerdan de alguna? ¿Alguien se acuerda de alguna ley de Mendel? Me acuerdo de una que es la primera, que es la ley de unificación, ¿no? Uniformidad, no me acuerdo. La de uniformidad, perfecto. Más o menos, ¿qué le entendiste? ¿O qué te acuerdas de la ley de uniformidad? Pues que tiene que ser me acuerdo, que tiene que ser uniforme la dispersión genética, si no me recuerdo, o algo así decía. Se las voy a recordar, ¿eh? Vean, la ley de la uniformidad, que es la primera ley, nos dice que padre y madre ceden la mitad de la información. Acuérdense, la primera ley fue la primera que hizo Mendel, que fue cuando combinó dos razas de chícharos, una que era totalmente dominante y otra que era recesiva. Él decía que cuando se mezclaban chícharos puros, estos chícharos son homocigotos o heterocigotos. Heterocigoto. ¿Segura? Homocigoto. Ajá, cada chícharo es homocigoto, ¿no? Porque si se dan cuenta, solo contiene información de un tipo. Este chícharo solo contiene información pura de los dos lados. Sus dos genes son dominantes. Y este es también pura, pero sus dos genes son recesivos. ¿Ok? Son chícharos homocigotos o chícharos puros. ¿Ok? Para que se entienda, chícharos puros. Para que se entienda, su información nunca ha sido mezclada. ¿Ok? Siempre han tenido la misma información. Entonces decía que qué pasaba cuando dos chícharos puros o dos chícharos homocigotos que contienen información igual se cruzan, los cruzamos. Decía la ley de la uniformidad nos dice que cada chícharo va a ceder cuánto por ciento de su información. $50. Perfecto. Entonces, cada chícharo va a ceder la mitad, así como nos pasa a nosotros, las personas, padre y madre, cada uno cede la mitad de la información. ¿Ok? Entonces, eso es la ley de la uniformidad. Cada vez que dos seres vivos, no importando si es una planta, un animal, una persona, se mezclan, el ser nuevo, la nueva generación, va a ser mezcla exacta, 50% papá, 50% mamá. Eso es la uniformidad, que quiere decir ambos padres ceden
mitad de información. Uno va a ceder la mitad y el otro cede la otra. El nuevo ser es un híbrido porque contiene información de ambos. ¿Ok? Aquí fue cuando se mezcló. Este chícharo ya es híbrido porque se mezcló información de padre y de madre. ¿Ok? Esa es la primera ley, la de la uniformidad. La segunda ley, ¿se acuerdan cómo se llama? La ley de la segregación. La segunda ley de Mendel. Nos dice, lo que decía Mendel es, ahora, ya que tenemos chícharos híbridos, ¿cuál es la posibilidad de que salgan combinados? O sea, ¿cuántas posibles combinaciones hay? Segregación significa combinación o separación, ¿ok? O sea, que se junten o se separen. Entonces decía, ¿cuántas posibles combinaciones hay de estos chícharos híbridos? Y Mendel descubrió que hay 3 combinaciones posibles. La primera combinación es que salgan chícharos totalmente dominantes. El primer chícharo es totalmente dominante. Ambos padres le cedieron su característica dominante. La otra opción era que salieran otra vez chícharos híbridos. Estos son híbridos. Y la última opción es que ambos padres le cedieran su información recesiva. Ese fue el último chícharo. ¿Ok? Este es recesivo. A eso le llamamos ley de la segregación o ley de la porción 3-1. ¿Ok? Así se llama la ley. Segregación y nos habla de cuántas posibles combinaciones hay para ese chícharo. Y la última ley, ¿se acuerda alguno? ¿Cómo se llama? Ley de la combinación independiente. Quiere decir, la última ley está muy fácil de entender. La ley de la combinación independiente nos dice que cada característica nuestra es independiente. 2 características no tienen que ver, no porque tengas el cabello chino, siempre va a ser negro. O sea, no, por ejemplo, imagínense que una persona, su papá es chino con cabello, tiene cabello chino y negro, y su mamá lo tiene rubio y lo tiene lacio. No porque el niño salga con el cabello rubio, lo va a tener lacio como la mamá. O sea, son características que no tienen nada que ver. O sea, cada característica nuestra, cada característica que se nos cede es independiente, se mezcla de manera independiente. Eso es la combinación independiente. Cada característica se hereda de manera independiente. ¿Ok? Esa es la última ley de Mendel. Chicos, ¿qué tal? ¿Sí están preparados para el examen o van a estudiar más? Pues creo que estudiar, ¿no? Más lo de meiosis. Ok. ¿Suced? ¿Dudas? ¿Preguntas? No, todo bien. Vanessa, No, maestra, todo bien. Edgar, ¿dudas? No, todo bien. Yo espero, que todo bien, chicos. Les voy a las 9 subo el examen y tienen hasta las 9 de mañana. Si alguien tiene problemas con su examen, por favor avísenme. No, pero la otra vez uno me avisó a las 8:52. Ya cuando faltaban 6 minutos o 7 para que se acabara el examen. Entonces, háganlo con tiempo, tómense su momento para contestarlo. Si tienen dudas, si hay algún problema, por favor, mándenme un mensaje. ¿Ok? Entonces, chicos, suerte en su examen, que les vaya bien en sus demás exámenes y que tengan bonitas vacaciones, porque ya nos vemos hasta dentro de 2 semanas. ¿Ok? Que se la ¿Por qué pasen se cuenta bien. tenemos 2 semanas de vacaciones? Sí, creo que tienen la de 24, o sea, la siguiente y la del 31. Ah, ok. Ujú. Gracias. Sí, ya les estarán diciendo, pero creo que sí. ¿Ok? Entonces, que descansen y que tengan bonitas fiestas.